Voy a continuar. Em, este es un panorama general de qué es la movilidad sostenible y para esto voy a volver al concepto de qué es el desarrollo sostenible, luego pasar a la movilidad sostenible y luego pasar a este enfoque de evitar, cambiar y mejorar. Em, Entonces, el desarrollo sostenible, y de pronto esto ustedes ya lo saben porque en esta época es muy normal hablar de estas cosas y todo el mundo está hablando de desarrollo sostenible, pero en general el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y esto quiere decir un poco cómo tenemos que hacer nuestras vidas y nuestras actividades económicas pero de un modo racional, de un consumo racional, pensando en que hay otros que vienen después, que van a tener también algunas necesidades y que van a necesitar algunos recursos que nosotros tenemos a disposición ahora, pero que no se renuevan en un modo tan, tan rápido como nosotros los consumimos. Entonces, aquí en esta línea, ustedes ven que es más que todo un balance entre las necesidades que tenemos ahorita, que tienen una presión que dice que es de todos los pueblos y para todas las actividades esenciales. Entonces, digamos, esto también depende de un tema cultural, porque no todas las sociedades consumen en un modo igual, y no todos consumimos los mismos recursos, no todos, por ejemplo, no todos comemos lo mismo. Entonces, cada uno tiene necesidades específicas para todas las actividades esenciales, pero también hay algunas limitaciones que cumplir, por lo mismo que les estaba diciendo, porque eh, ahorita somos un número específico de personas que tienen unas necesidades, pero podemos exagerar para consumir muchísimo sin pensar en las sociedades futuras, o podemos restringirnos muchísimo y dejar mucho más a los que vienen. Entonces siempre es como hay este balance que hay que considerar que no se tenía en cuenta antes y que está mediado por organizaciones políticas y sociales, la tecnología y la economía. Como estaba diciendo, los recursos, por ejemplo, existen, em, pero no podemos explotarlos porque no tenemos una tecnología adecuada y entonces eso hace que no podamos, digamos, consumirlos tampoco. A medida que la tecnología avanza y nos permite consumir a un mayor ritmo los recursos, entonces estamos agotándolos más rápidamente, más fácilmente. Eh, Esto es más o menos lo que significa en la práctica. Y yo quisiera que ustedes ahorita empezaran a pensar esto en términos de transporte, cómo se traduce, qué significa que yo me pueda mover hoy de modo sostenible pensando en las generaciones futuras. Em, entonces, el desarrollo sostenible, y esto también es algo que se presenta mucho cuando se habla de sostenibilidad, y es que están estas tres dimensiones, la ambiental, la social y la económica, porque al final así como es un balance entre lo que necesitamos hoy y lo que necesitamos a futuro, es un poco tener en cuenta que necesitamos que la economía sea estable, entonces igual hay que tener un desarrollo económico progresivo, pero hay que tener en cuenta que este desarrollo económico no puede afectar el medio ambiente, entonces tenemos que ver también que sea compatible con el entorno natural, que no contaminemos, que controlemos las emisiones o que compensemos el impacto que estamos haciendo en el entorno natural, pero también que pensemos en las personas, porque también esto está circunscrito en un entorno social. Entonces, ahí lo pueden ver en este diagrama de Venn, que está un tema de las personas, el planeta y el beneficio. Y la idea es un poco pensar siempre en los tres para un proyecto de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, en las personas, siempre pensar en el tema de la comunidad, la educación, garantizar la igualdad, los recursos humanos, la salud, el bienestar y la calidad de vida, que es un tema muy enfocado en las personas y en las comunidades, pero también en el planeta, ligadas a los recursos naturales, la calidad del aire, del agua, la conservación de la energía y el desarrollo. Y en el tema del beneficio son las variables económicas de rentabilidad y de flujo de caja.
Entonces, si estas tres cosas se cumplen, estamos en un desarrollo sostenible o en un proyecto sostenible, pero luego vamos a ver que esto es un poco bastante específico para cada contexto y también depende de la ambición y de los recursos que tengamos disponibles, porque podemos ser muy, muy ambiciosos, proyectos que son muy, muy sostenibles, pero que cuestan mucho, o nos vamos a dar cuenta que hay otros proyectos que son de verdad no tan famosos, pero que tienen un impacto que es muy grande y que podemos implementar fácilmente. Em, Y entonces, como estamos hablando de desarrollo sostenible, pero estamos hablando de desarrollar políticas de desarrollo sostenible, esto recae siempre en esta negociación que hay entre las autoridades públicas, la sociedad civil y el sector privado, y todos, porque al final las dinámicas para desarrollar proyectos siempre están circunscritas dentro de esta dinámica entre tres, y entonces am, es el tema de la gobernanza. Entonces, ahorita yo les estoy hablando a ustedes como una autoridad pública nacional que igualmente tiene que estar en contacto con las autoridades regionales, las autoridades locales y siempre pensar desde el sector público el tema de la regulación, la asignación presupuestal para ciertos proyectos y el orientamiento de política. Y es una discusión que se da siempre con la sociedad civil, que tiene unas necesidades y unos intereses específicos, y con el sector privado, em, que tiene unos otros intereses específicos que no necesariamente son compatibles con los que tienen las autoridades públicas y la sociedad civil. Entonces, al final, este tema de desarrollo sostenible también tiene un enfoque diverso dependiendo de qué tipo de actor se esté hablando. Y entonces aquí hablamos de una gobernanza adaptada y en esto también vamos a hablar más en específico en temas de movilidad urbana sostenible, de qué significa tener una gobernanza que esté adaptada a las necesidades que tenemos para tener proyectos que sean amigables con el medio ambiente, pero que también consideren las comunidades y que sean igual económicamente viables. Em, Estos de pronto ustedes ya los conocen y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas a los que la mayoría de países se ha adherido. Son 17 eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos tienen diferentes metas. No sé si ustedes los conocen, pero van desde el fin de la pobreza, el hambre cero, ahí están escritos, pues no los voy a leer todos. Lo que yo quería preguntarles ahorita es ustedes, ¿cuáles piensan? O sea, ¿qué objetivos de desarrollo sostenible piensan que están ligados a la movilidad urbana? A través de la movilidad urbana, ¿qué objetivos de desarrollo sostenible podemos ayudar a cumplir? Y pueden decirlo ahí en la mesa o los que están online también pueden abrir su micrófono para responder. Aquí hay varios, 11, El 1. 7, 13. No, mejor dicho, el 3. El 3. El 3 también. 6. Yo diría de la cierta forma 5. El 5, estoy anotando. 13. 13, También. ¿el qué? El 8 es trabajo decente y presentable. El 7 es claro. Sí, en realidad. Son varios. Es 10. ¿Alguien podría tomar la palabra y explicarnos cómo la movilidad sostenible está relacionada con el objetivo 10? Reducción de las desigualdades. En Perú, bueno, en sí toda la accesibilidad que tenemos en las áreas urbanas no están enfocadas en las personas con silla de ruedas, entonces yo lo veo enfocado a eso, ¿no? Que hay mucha desigualdad entre las personas que sí podemos movernos de un lugar a otro a comparación de las personas que con discapacidad. Claro, la diferencia de acceso. Exacto. Ujú. Yo pienso que tiene que ver también con
la posibilidad de pagar, o sea, de acceder a ello pagando, uno, y dos, de poder llegar a los mismos sitios con las mismas posibilidades. Leas, el que esté en la punta de un cerro, llegar igual a un cine, no sé, por decir cualquier cosa, como el que vive en una zona urbana desarrollada que puede llegar a ese cine y que tenga las mismas capacidades para alcanzarlo. Y además, no solo de dinero, sino de tiempo, ¿no? O sea, cuando para ir a la universidad, no sé, son 20 minutos en bus o son 2 horas, no es un acceso igualitario. Empezando también, creo, a construir ciudades más policéntricas. Principalmente también vemos que todo está centralizado en la ciudad y creo que va un poco de la mano el comentario que dice. Empezar a pensar cómo la gente puede disminuir su tiempo de traslado al tiempo más cercano, teniendo los servicios más cercanos a su domicilio. Ok. Sí, o sea, todo lo que dicen es totalmente cierto y como ven, la movilidad urbana toca casi todos los objetivos de desarrollo sostenible y depende es el enfoque que nosotros le queremos dar a los proyectos, porque también es muy ambicioso decir que un proyecto va a abarcar todos, ¿no? Pero cuando se piensa en transformar la movilidad urbana en su conjunto de una manera sistémica, podemos lograr ver que hay estas conexiones con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo había preparado esta slide con más o menos los que más o menos siempre decimos que están relacionados. Por ejemplo, no tenía el 10 yo, pero tienen toda la razón que también está relacionado con el objetivo 10. Pero, por ejemplo, el objetivo 3 de salud y bienestar es porque si le decimos, si tenemos gente que camina más y usa más la bicicleta, van a tener más tiempo de actividad física y esto mejora temas de circulación y beneficia la salud en general cuando las personas son más activas y menos sedentarias. O cuando, por ejemplo, las ciudades tienen una mejor calidad del aire, esto reduce riesgos de enfermedades circulatorias y respiratorias. El tema de igualdad de género, porque a través de la movilidad urbana podemos hacer que las mujeres se sientan mucho más cómodas en la ciudad. Y esto es un tema que empieza a ser mucho más relevante en muchas ciudades en América Latina, porque sabemos que las mujeres se mueven de forma diferente que los hombres y que tienen unas necesidades de transporte diferentes a los hombres por su rol de género en la sociedad. Entonces se pueden proponer soluciones más adaptadas a cómo se mueven ellas en el día a día, el trabajo decente y crecimiento económico, porque cuando transformamos nuestros sistemas de transporte estamos transformando también las condiciones de trabajo de los conductores, de los mecánicos, de quienes controlan, hacen el seguimiento, los operadores. Y entonces hay toda una industria que está relacionada a esto, que cuando se transforma el sistema los estamos llevando a mejorar sus condiciones de trabajo, que al final esto tiene un impacto a largo plazo en la vida de las personas. Y esto así, creo que esas son las que más, los que menos, digamos, conexiones evidentes tienen, porque luego está el tema de infraestructura, que es bien evidente para el tema de transporte urbano, las ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima. Y esta es la acción por el clima es una de las razones por las que nosotros estamos aquí y es porque Mobilize Your City es una iniciativa para ah, reducir emisiones de gases de efecto invernadero a través de la movilidad urbana. Entonces, gracias por sus respuestas. Em, son, son, son bienvenidas y ahorita vamos a volver a hablar de esto porque vamos a entrar más en el tema específico de por qué este es un tema importante. El mapa no se ve muy bien, pero saben que este es el mapa del mundo y aquí lo que tratamos de mostrar es que en el 2030 la mayoría de las personas van a vivir en ciudades y este es un tema que es crítico porque así como las ciudades tienen este uso de estamos juntos por alguna razón y es porque cuando las personas se asientan juntas, pueden desarrollar diferentes actividades. Por esto representa un reto logístico muy grande y es como
cuando las aglomeraciones urbanas se vuelven más grandes, tenemos que hacer sistemas de transporte eficientes porque de nada sirve estar en una ciudad si no tenemos acceso a los servicios que ya nos ofrece. Y como ustedes pueden ver en América Latina, van a haber muchas ciudades grandes, además de en Asia y en África. Y entonces tenemos que tener en consideración esto porque si no actuamos rápido nos vamos a dejar alcanzar del problema. Entonces, en el Perú, y estos son datos que ustedes seguramente ya saben, y estos datos nos los robamos con Francesca de algunos informes que ustedes también prepararon, y es que la población urbana en el Perú ha incrementado muchísimo de 5 millones de personas en 1960, que eran más o menos el 47% de la población, a 24 millones de personas, que es más o menos el 77% de la población en la actualidad. Esto es casi 19 millones de personas más en un periodo de 60 años. Y esto quiere decir que, que las ciudades en el Perú han crecido de un modo muy rápido, que probablemente proponga retos en temas de movilidad urbana muy grandes, porque así como las ciudades crecen y no se desarrollan sistemas de movilidad eficientes y complejos, las personas llegan a las ciudades, pero terminan segregadas un poco, ¿no? Entonces, la proyección es que hacia 2035 en el Perú se llegan a 31 millones de personas como población urbana, de las cuales el 30% va a vivir en la región metropolitana de Lima y Callao, que digamos, creo que Promovilidad no tiene actividades con Lima y Callao, de esto no estoy seguro, pero digo, la escala de los problemas de Lima es una escala más allá de los problemas de las otras ciudades eh, con las que queremos trabajar, ¿no? Y el adicional 18% está en las otras 10 ciudades principales, eh, para un total de 47% de la población en las 11 principales ciudades peruanas. ¿Y este proceso por qué es? Y es más que todo porque hay un proceso de migración del campo a la ciudad. La gente encuentra en las ciudades más oportunidades y digamos en su vida se ve más realizada en la ciudad que en el campo y esta es una tendencia que se ve en todo el mundo. Para el 2050 lo que se ve en la gráfica es que 2/3 de la población van a vivir en ciudades. Entonces, digamos, eso es, es una tendencia que es a nivel mundial y el Perú no es ajeno a ella. Entonces, ¿qué pasa cuando las ciudades se vuelven tan grandes y crecen de esta forma? Cuando las ciudades crecen en población, crecen también en crecimiento en temas económicos, porque al final son las personas quienes están produciendo dinero y actividad económica. Y lo que se ha visto es que cuando una ciudad aumenta su Producto Interno Bruto, que es el indicador que normalmente se usa, es que aumenta la tasa de motorización. Lo que se espera es que una persona en el momento en el que tenga mayor poder adquisitivo va a comprar un auto. Y esto es por diferentes razones, porque lo pueden hacer, pero también porque el auto es un símbolo de estatus social. Y no sé ustedes, pero yo vengo de una sociedad en la que a mis 30 años se espera que yo compre un carro, porque ese es el deber ser. Así, lo necesite o no lo necesite, yo tengo que comprar un carro y es lo que mi familia espera y lo que mis amigos esperan. Y esto hace que se tenga una población que está motorizada, es una población que se mueve con una altísima tasa de carbono, porque si yo salgo todos los días en mi carro y lo uso solo, es muy ineficiente. Y entonces, lo que ha pasado hasta, digamos, los años 80 90 es que como se manejaba el transporte, y este es el enfoque tradicional de transporte, es que lo que tratábamos de hacer era de manejar el tráfico de la mejor forma porque sabíamos que la gente se iba a comprar un carro y entonces lo que teníamos que hacer era evitar la congestión. Entonces, ¿qué hacía? Nos enfocábamos en los carros, tratábamos de que no hubiera congestión, entonces hacíamos más carriles para los carros, más autopistas, eh, em, y entonces pasaba esto que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Estaba este tema de que las ciudades estaban creciendo y la gente normalmente estaba viviendo en los suburbios, muy lejos de su lugar de trabajo, y tenía esta necesidad de venir a su trabajo, pero afortunadamente, así entre comillas y de un modo sarcástico, tenían un auto. Entonces,
lo que necesitábamos era proveer esta infraestructura para los automóviles, eh, hasta llegar a cosas, esto no creo que sea el caso en el Perú porque no lo he visto mucho en América Latina, pero esto es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que cada vez que se ve que hay un tema de congestión, se añade un carril de carros. Y lo que decimos en temas de transporte urbano es que añadir un carril a una autopista es como aflojarse el cinturón para bajar de peso. ¿Este se acabó? Pues ¿Me escuchan? ok. Ahora sí. Pero está desde allá. Ya. Sí. Ya. Ya. ¿Ok? Sí. Entonces, estaba diciendo que lo que decimos en planeación de transporte, que añadir un carril de vía a una autopista es como tratar de solucionar el sobrepeso aflojándose el cinturón. Que al final no estamos solucionando el problema, sino estamos dándole más campo a los automóviles para que eh, digamos, ocupen este espacio que es tan preciado. Entonces, ahorita, otro espacio para que podamos discutir y según esta foto que les mostré, ¿cuáles creen ustedes que son las principales problemáticas y cuáles son los impactos negativos de este modelo de transporte? Viviendo un poco la experiencia en Perú, quizás algunos de ustedes han viajado fuera y han visto otro tipo de modelos de transporte, y acá en su experiencia, ¿no? Cuando antes de ir a la universidad o cuando vivían algunos de ustedes vivían en provincia, ¿cuáles son las mayores problemáticas que uno vive cuando tomando el transporte en Lima, que al final en Perú tuvo un enfoque muy tradicional del transporte? Entonces, podemos hablar del sistema, del modelo peruano. Quizá que uno de los problemas, o no tanto problemas, o el diseño de vida. En mi caso, al menos el recorrido que yo hacía para hacer en la universidad, no había, o siempre daba prioridad a los vehículos, y no había espacios como para caminar, ¿no? O de repente para un transporte no motorizado, que es fácil, ¿no? Claro. Eso es lo que Sí. De repente yo les podría comentar algunas experiencias que he tenido viajando por el interior del país, ¿no? Yo trabajé en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, y de una u otra manera conozco bien la problemática del transporte. Para empezar, tenemos las calles muy angostas, ¿no? Desde que empezó a surgir las ciudades, nunca se ha tenido una planificación a que el transporte iba a crecer. Entonces, las calles se mantienen igual los últimos, ¿cuánto? 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, se ha ido incrementando la cantidad de vehículos, pero las calles son del mismo tamaño y son muy angostas, ¿no? Porque todavía se mantiene esa infraestructura que se tenía anteriormente. Y las ciudades siguen creciendo, ¿no? Siguen creciendo. Por ejemplo, Cusco ahorita es una ciudad no tan grande, pero por ejemplo, llegar de San Jerónimo al centro de Lima es terrible, ¿no? Un tráfico terrible. En Arequipa igual, ¿no? Y eso que Arequipa tiene mejor infraestructura que Cusco. En Ayacucho es lo mismo, ¿no? O sea, llegar al centro de Huamanga es terrible porque las calles son muy angostas y todavía son de doble vía. Y lo peor es que una falta de estacionamientos hace que las personas estacionen sus vehículos en la vía. Y ahí, de lo que es de doble vía, se convierte en una sola vía y ahí el tráfico incrementa, ¿no? Y eso mismo creo que pasa en la mayoría de las ciudades. O sea, no se ha tenido ningún tipo de planificación, ha ido creciendo la población, ha ido creciendo la capacidad económica, la gente cada vez tiene más vehículos y con la misma infraestructura, ¿no? Y creo que ese es el principal problema que habría que ver cómo se podría superar. Sí, creo que la congestión. Exacto. Incrementar la congestión, sobre todo en las puntas, pero no solo la congestión vehicular, sino, como dices, cuando en las calles están estacionados todos los carros, es una congestión inclusive para el peatón. Así es. No hay ningún espacio en realidad para moverse. ¿Qué más?
tengo la congestión, no sé si hay otro impacto que tenga este modelo de movilidad orientado al vehículo. ¿Qué piensan ustedes? Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Por ejemplo, bueno, acá en Lima está el tema de los intercambios viales. ¿Ya? Entonces, básicamente el intercambio vial te segrega la ciudad. Adicionalmente a eso te genera espacios inseguros, ¿no? Tanto desde la seguridad ciudadana, por decir así, todas esas áreas muertas que te generan este tipo de infraestructura que prioriza la movilidad del auto, ¿no? O sea, básicamente enfocada en velocidad, te genera espacios donde pues hay gente de mal vivir, te asaltan, te roban, poca iluminación. Adicionalmente a esto, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Salía de la universidad y te encuentras con tremendo puente que básicamente visualmente como que te sientes de por sí inseguro, ¿no? De ver ese tipo de infraestructura, ¿no? Adicionalmente al ruido, a lo que vendría a ser igual la contaminación, etcétera, ¿no? Bien. Sí, Aquí tengo... sí, similar al ejemplo dado, el tema de las vías, ¿no? Que el incremento de carriles. Por ejemplo, está lo que es la Panamericana Norte, a la altura de Cavich también se hubo un incremento y a menos que llegaba hasta cierto punto donde pasaba, digamos, de 5 o 4 carriles a hacer solamente 2. Ahí la formación de cuellos de botella, ¿no? Que, bueno, acá en Perú le llamamos más o menos. Después también lo mismo en Tomás Marzano. Se hizo una autopista, digamos, para acelerar, ¿no? Pero también pasaba lo mismo, ¿no? De menos carriles a más carriles, después a menos carriles de nuevo, ¿no? Ahí también tengo otro tema de cuellos de botella. Y eso también generaba lo que era aglomeración y congestionamiento. Creo que para mí, por ejemplo, mi experiencia personal, cuando era pequeña en provincia, e inicialmente no había como tanto campo automotor, pues yo podía caminar por la pista, me sentía muy segura, iba sola al colegio, pero luego con el aumento del campo automotor y la infraestructura destinada para el auto, pues yo tuve que sesgar mi camino a 60 centímetros de vereda. Entonces eso me generaría inseguridad, ya mis padres muchas veces no me dejaban ir sola al colegio, y había bastantes accidentes de tránsito. El espacio público que era destinado antes para la persona, pues pasó a ser destinado para el auto, ¿no? Entonces creo que realmente en las provincias del interior del país es algo que aún se está desarrollando y se podría conservar, se podría proteger de cierta forma. Sí, porque como y también más esto de no justamente como persona que utiliza más otro modo de transporte, porque en realidad no todos tienen carro y vamos a volver a eso, pero no es una parte de la población tan importante que tiene carro, pero finalmente la experiencia de todos los demás usuarios está condicionada al hecho de que toda la infraestructura es afectada. Entonces, uno que tiene que ir caminando, que tiene que quiere un servicio, también que usa transporte público, que finalmente está desintegrado, entonces implica también pasar de un lugar a otro caminando, tiene que subir las consecuencias de una infraestructura pensada. Sí, como tenemos tanta desigualdad social y económica, de pronto, claro, son pocos los que tienen carro, pero tienen muchos carros. O sea, una sola familia puede tener 2, 3, 4 carros, no tiene 2, 3, 4 estacionamientos, entonces usas la vía, ¿no? Eso por un lado. Luego, culturalmente, eso te da estatus, lo que comentaba creo Nicolás. Y no necesitas tener 30 años para tener un carro, a veces mucho menos ya quieres tener un auto, porque te da estatus simplemente, ¿no? Y creo que es algo que pasa sobre todo en Lima, pero también está pasando en grandes urbes, ¿no? En esos polos de desarrollo. Y eso también complica, porque el que tiene carro le cuesta mentalmente entender que un transporte masivo sirve. O sea, cuando a mí me ha tocado hablar de transporte masivo por las líneas de metro, más allá de que vas aplastado, de que sudas, de que no hay aire acondicionado en el metropolitano, lo que quieras, más allá de eso, la gente dice, yo no me voy a subir a un sitio masivo. O sea, yo no me transporte de forma masiva. Los ves viajar fuera de Perú a ciudades donde sí hay metros o tranvías y no les importa, porque claro, no hay otra manera de moverse, pero cuando vuelves como que en tu país no quieres, pues porque culturalmente somos muy diversos y estamos desunidos. O sea, sí me molesta estar con el del costado que vive en la periferia. Y ese es un tema que va más allá del transporte, porque es un tema cultural, pero que si no se trabaja de manera unida, aunque tenga 1000 metros, la gente no se va a subir a los metros.
porque quieres tener como tu estatus, ¿no? Entonces, y es algo que está como muy enraizado, muy enraizado en los peruanos, pienso yo particularmente, ¿no? Es interesante eso también de pensar políticas, pensando que son actores diferentes, ¿no? Y que una política en favor del transporte público va a crear una resistencia, como se está afectando la libertad a tener este estatus de la clase más alta, ¿no? Y es como lidiar para eso, porque al final las políticas públicas son para el bien común, no para el que más tiene poder, el que más también puede crear resistencia, ¿no? Es encontrar la forma de relegitimizar, ¿no? Y Laura también. Creo que porque muchas veces las personas no tienen accesibilidad. No alcanzo a escuchar lo que están diciendo, perdón. Levanta tu voz. Ok. ¿Puedes invitar a hacer o si no, poner el celular allá? Bueno, como decía, creo que acá en Perú simplemente no se ha planificado un correcto modelo de transporte. Y lo vemos, ¿no? Cuando nosotros, creo que no es el fortalecimiento vial, pero cuando viajamos a las provincias, lo vemos que hay muchas personas o niños, o que quieren acceder, por ejemplo, que vienen a las zonas rurales, a las periferias de la ciudad, quieren acceder a su centro educativo, no tienen esta accesibilidad, ¿no? No hay accesibilidad universal, es excluyente las calles, no son inclusivas, ¿no? De cierta forma eso es discriminación, ¿no? Quizás las autoridades no lo ven, pero estamos discriminando a las personas que quizás no tienen las mismas oportunidades que todos nosotros. Además, la inseguridad vial que se vive es terrible, la señalización que no es la correcta, y no digo que un manual también te diga lo que es correcto, pero creo que las experiencias internacionales también te hacen ver que se tiene que señalizar, se tiene que regular la vía de manera correcta, ¿no? La contaminación acústica, ¿no? Las personas con movilidad reducida no simplemente son las personas que tienen alguna discapacidad automotriz física, sino también el autismo, no sé, otras enfermedades que a los niños realmente el ruido, ¿no? La congestión, los perjudica, los afecta, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas, la congestión, la inseguridad vial, que las calles no son inclusivas, creo que el 30% o más de la sección vial está diseñada para el auto, ¿no? Las vías son angostas, no hay espacio, y si hay espacio están usados para la obstrucción del paso del peatón, ¿no? Creo que son muchos factores los cuales afectan bastante a las personas. Sí, listo. Gracias. Todo lo que dijeron, tienen razón. Nosotros aquí en las siguientes diapositivas lo que hicimos fue recoger un poco los principales impactos de este modelo orientado al carro, y uno del principal es la congestión. Y esto es algo muy difícil para que los planeadores de transporte tradicional lo entiendan, y es que en realidad el problema no es que no hay espacio para los autos, porque en realidad el trasfondo de esto es que si no hay autos, no hay congestión. Si tú estás en un, ¿cómo se dice? En un embotellamiento, en un trancón, como decimos en Colombia, tú eres el trancón. Porque al final es la suma de todos los carros que hace que esto sea, digamos, no se mueva y sea difícil de pasar. Y esto tiene un tema, un impacto en tiempo perdido, que esto significa en pérdidas económicas y productivas. Tiempos de viaje muy largos, no solo para quienes están en el carro, pero también para los que van en transporte público, por ejemplo. Entonces, los que van en transporte público terminan pagando el embotellamiento de los que lo están generando, y esto hace que se consuma mucho combustible. Entonces, también hay muchas emisiones de efecto invernadero, pero también de contaminantes locales, ruido, estrés, todo lo que ustedes estaban diciendo. Y esto tiene unos costos económicos, sociales y ambientales
y entonces nos preguntamos si, digamos, agrandar una vía es de verdad la solución o necesitamos es que la gente entienda que de pronto no tiene que usar el carro, sino que es mejor que vaya en metro, si lo hay, por ejemplo. Eh, y es un tema de urbanismo y movilidad, pero también de qué es lo que es socialmente aceptable, porque hay unos, por ejemplo, unos modos de transporte que son mal vistos, como en Colombia antes montar en bicicleta significaba que era para las clases bajas. Ahora más está este tema de si montas en bicicleta eres cool y entonces mucha gente quiere montar en bicicleta. Entonces también es un tema de cambio del paradigma y el cambio de cómo se ve a la gente cuando usa determinados modos de transporte y lo que tenemos que hacer es que estos modos sostenibles sean los modos cool. Em, Está el tema de las emisiones del transporte urbano, y esto es un tema que no tiene solo implicaciones a nivel local, pero también a nivel global, y empezamos a hacer el link de cómo las ciudades pueden contribuir a estos compromisos nacionales que, por ejemplo, el Perú ha adoptado en el marco del Acuerdo de París, porque también tiene que, o sea, todas las actividades económicas que nosotros hacemos tienen un impacto en términos de gases de efecto invernadero. Perdón, y el transporte está incluido en una de estas. Entonces, tenemos la congestión, tenemos la contaminación y tenemos la contaminación no global, sino local. Y también estos son recortes de periódico que Francesca recogió de temas de calidad del aire, porque este es un problema que es muy frecuente en las ciudades y es porque tenemos eh, carros ineficientes, viejos, que utilizan combustible de muy buena calidad. Y esto tiene un impacto en la salud de las personas porque al final estos vehículos están compartiendo la vía con peatones, con ciclistas, incluso las mismas personas que van dentro de los buses están expuestas a estos materiales contaminantes y esto afecta a la salud de las personas de una manera bastante grave, pues. Entonces, teniendo en cuenta todos estos impactos de la movilidad sostenible, hay que tomar decisiones. Y esta es una gráfica que a mí me gusta mucho porque compara más o menos en el eje X, en el horizontal, ustedes ven digamos, el Producto Interno Bruto per cápita de algunas ciudades y en el vertical están las emisiones. Entonces, como ustedes ven, no es una línea recta que vaya de aquí hasta acá, sino aquí en el principio, en el rincón de este lado, están las ciudades que están empezando a desarrollarse. Entonces aquí ven ciudades en África y en América Latina. Y tenemos que ver si tenemos la trayectoria hacia acá. Digamos, este círculo verde es las ciudades americanas, que son ciudades que dependen más que todo del carro y del vehículo particular. Entonces, lo que queremos ver es, queremos llegar acá, en donde sí nos desarrollamos económicamente, pero tenemos muchas emisiones relacionadas a transporte urbano, o podemos desarrollarnos económicamente, pero seguir siendo, digamos, mantener y ser estables en estas emisiones que tenemos, que son modelos más basados en el transporte público, en la caminata, en la bicicleta, que son, digamos, los modelos más europeos y un poco japoneses. Em, y cualquiera de las dos puede ser. ¿No quieren hacer algo, perdón? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Del cuadro, o sea, a mí se me hace como natural crecer en 90 grados, ¿no? O sea, yo creo que en nuestras cabezas latinoamericanas, y me imagino por lo que veo ahí también las africanas, apuntas a irte del cero, ¿no? Ajá. Hacia Oceanía. Ajá. Hacia arriba, en línea recta. Porque mirando México me queda clarísima la imagen, ¿no? Y como que la ruta que naturalmente nosotros seguimos. O sea, yo pienso en México y en Chile, no se me ocurre pensar necesariamente en Bélgica o en Tokio, ¿no? Y de ahí me voy a Estados Unidos. ¿Cómo puede, o sea, hay maneras de virar el sentido para que en vez de irte en línea recta, tú hagas un cerrito y te vayas para abajo, aún con crecimiento? Porque la ayuda económica además muchas veces viene de Norteamérica, ¿no?
de Washington y, bueno, de Estados Unidos en general. Entonces, ¿cómo haces para virar e irte hacia abajo? Además, entendiendo que lo que está allá abajo son ciudades pequeñitas. O sea, Europa es un continente pequeño en donde caminan, realmente. Y puedes cruzar fronteras en bicicleta, ¿no? Pero no necesariamente eso pasa en América, no se piensa. Y me imagino que tampoco. Pues justamente era lo que estaba diciendo y es que, digamos, si nosotros estamos aquí dentro de este círculo amarillo, depende de las decisiones que tomemos hoy, si vamos a llegar a la nube verde o a la nube europea, digamos. Y justamente una de las razones de ser de Mobilize Your City es un poco exportar el concepto de movilidad sostenible europeo y adaptarlo a los contextos en donde trabajamos. Entonces, la respuesta sencilla es, si nosotros seguimos planificando nuestras ciudades pensando en darle espacio al vehículo particular, vamos a seguir la línea recta, como tú decías, hacia arriba, porque vamos a tener, sabemos, las ciudades es de seguro que se van a desarrollar económicamente, pero entonces, al momento de que se desarrollen económicamente, la gente, ¿cómo se va a mover? Se va a mover en vehículos particulares, como pasa en Oceanía y en Estados Unidos, o de pronto vamos a hacer el esfuerzo y la inversión de promover transporte público y transporte activo para que la gente tenga soluciones y no tengan necesariamente que moverse en el carro. Entonces, cualquiera de los dos puede ser, depende de las decisiones que tomemos hoy a dónde vamos a llegar, porque es de seguro que nos vamos a desarrollar económicamente, porque, o sea, nada nos ha mostrado que vamos a encogernos económicamente. El desarrollo económico va a pasar, lo que podemos reducir es el impacto que vamos a tener en términos de emisiones, dependiendo de las políticas de transporte que adoptemos ahora. Y por eso es que la planificación de transporte es importante y por eso es que estamos aquí hablando sobre este tema justamente hoy. Para entender que incluso en el contexto peruano, en ciudades pequeñas podemos decir la gente se mueve a pie porque necesita hacer trayectos cortos o porque la ciudad es lo suficientemente pequeña para que se puedan mover a pie o en bicicleta, pero esto depende de cada contexto y de las soluciones que se adapten, digamos, localmente. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos un poco cortos de tiempo, no sé, Francesca, ¿tú qué dices? ¿O sigo hablando yo? Sí, no sé si hay preguntas sobre Les voy a contar mi experiencia personal cuando estaba en la universidad. Yo vivía un poco lejano del centro, en la zona norte, distrito de Tarabeí, y estudiaba en la zona céntrica, en Plaza de Mayo. Entonces, en ese tiempo no existía transporte masivo, ahora el tren y el metropolitano, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil encontrar un medio de transporte, estaba repleto. Sí, muy bien eran unidades un poco más grandes antes que existieran las combis y coasters, pero igual había muy pocas unidades, había mala infraestructura, no había muchas vías de acceso, ¿no? Yo pienso que a partir del 2010 que se generó el sistema de transporte masivo BRT del metropolitano, ya para mí, que soy usuaria desde el 2010 de ese sistema, para mí sigue siendo mejor. Lo malo es que no había una continuidad, no había una proyección de más corredores exclusivos como el COSAP 1, porque es el 1 de un proyecto inicial que era de 9 corredores que se tenían que interconectar e integrar con una red de metros, que ya hemos visto demora demasiado, ¿no? Pero para mí, yo como conozco muy bien ese sistema, porque he trabajado 11 años ahí en ese proyecto, seguro. Entonces, si yo sé que si yo me caigo, yo sé que va a venir la ambulancia, va a venir un médico, me va a asistir, yo sé que había cámaras de vigilancia, sé que había un personal de seguridad, un personal orientador, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, temas políticos no ha hecho que este sistema se actualice, mejore, avance, haya una renovación vehicular, etcétera, etcétera, un montón de condiciones que ha ido a menos a este sistema, ¿no? Pero si yo comparo, porque tengo también auto propio, tomo mi auto de acá a mi casa, me demoro de 40 minutos a 1 hora, de repente hasta 1 hora y media si hay mucho tráfico.
pero si yo tomo un Metropolitano me demoro solamente 20 minutos, más me demoro en hacer la cola debido a justamente a esas circunstancias, ¿no? No hay una integración con otras redes, no hay una buena red de alimentadoras, en fin, para mí la solución más rápida es un sistema de redes de corredores segregados, no de corredores mixtos, como son los corredores, mal llamados corredores complementarios, ¿no? Porque son mixtos y lamentablemente también he tomado ese servicio, y bueno, el vehículo particular y el bus, entre ellos se entrelazan y compiten por el espacio, y el tiempo de demora no es el más eficiente que se espera, que queremos, ¿no? Ahora, sobre combustibles, Perú es uno de los países que genera y tiene y produce bastante gas natural. Lo que falta es, de repente, a departamentos como Arequipa, que no tienen redes de llegada de gas natural, para poder generar un sistema de transporte masivo a gas natural, porque el metropolitano es a gas natural, no contamina, es más económico, tiene un propio gaseocentro, en fin, ¿no? Muchas cosas que se puede evitar, ¿no? La contaminación, la bulla, en fin, ¿no? Antes de pasar al otro gran combustible, electromovilidad, que me parece excelente. Pero primero agotemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos mucho gas natural en el Perú, lamentablemente no se usa ni se vende internamente como peruano de una manera eficiente y económica, ¿no? Para el alcance, no solamente de uno como ciudadano, sino como transportista, como operador, ¿no? Ya se están pasando, me estoy saltando esa valla y se están yendo a buses eléctricos. Yo no tengo nada en contra de la electromovilidad, al contrario, pero tenemos ese recurso que a otros países no los tienen, nosotros sí. Somos ricos en eso, sino que hay una serie de políticas, inversiones, infraestructuras que deberían promover ese tema de ese combustible a nivel nacional. Todos los departamentos no tienen ese alcance, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia. Yo prefiero mil veces tomar un sistema de transporte masivo que me dé seguridad, que me dé confort, a tomar un auto privado que sé que horas y horas voy a estar en el tráfico. Y también el tema del congestionamiento es por la falta de educación vial que tienen los conductores. Aún cuando el semáforo le está diciendo en rojo, igual la prepotencia, ¿no? El querer pasar, el que yo estoy más apurado que tú, lo mismo más importante, no respetan las señales de tránsito. Es un tema también de educación vial y bueno, lamentablemente aquí en Perú adolecemos mucho de eso, ¿no? Yo misma hago mea culpa de eso, y también falta promocionar mucho ese aspecto, ¿no? Quería comentar. No, yo creo que es muy importante de lo que, como ya explicaba Nicolás, la idea, pero creo que más de todo el que trabaja en el transporte, más técnicos que trabajan en la política pública, la idea es justamente no basemos nuestra solución en infraestructura. Mientras que finalmente cuando hablamos de la movilidad en ciudades, hablamos de personas. La idea deberá enfocarse en quién se mueve, para qué fin, hacia dónde, y cómo puedo yo organizar un sistema de transporte público, accesible, y que sea, de verdad, que se acomode a la necesidad de las personas, ¿no? Y no al revés de observar el flujo de vehículos y a partir de eso crear infraestructura a partir de ese mismo flujo de vehículos que finalmente, como hemos visto, es el resultado de políticas con el enfoque muy tradicional. Entonces, si de verdad yo creo cambiar este paradigma, o sea, tenemos que tomar una visión mucho más integral de la movilidad de mi ciudad, entender de verdad hacia dónde van las personas, quién se mueve de esa forma, cuáles son las necesidades de la vida. Pero es multisectorial y nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema del gas natural, o sea, cruzar los ríos y los Andes con la transportadora de gas que se tuvo que crear no fue barato. Y hasta ahora se está pagando la deuda que el privado aportó para poder hacer que eso camine. Y nos estamos gastando el flujo de dinero permitiendo que la gente saque el dinero de las AFP que fueron quienes financiaron el proyecto, por ejemplo. Entonces, yo sí entiendo que tenemos mucho recurso natural, pero lamentablemente la explotación de ese recurso natural es bastante cara. Y el país lo que está haciendo es optar por la prioridad de proyectos. Entonces, en esa lista, en ese listado de prioridades, entiendo yo que lo que se está buscando es algún orden, que tiene que ser multisectorial y estable. Yo creo que de pronto a veces el problema es que no es estable, ¿no? Porque quien entra a gobernar de pronto altera los órdenes, no solo a nivel metropolitano, sino también a nivel de gobierno nacional. Entonces,
Claro, es hiper caro sacar el dinero del gas de Camisea, por ejemplo, porque no es fácil cruzar los Andes y hacer los huecos por abajo para que pase el túnel, ¿no? El tubo. Pero sí, pues todo un rollo social se generó alrededor de Melchorita porque los nacionales no queríamos trabajar Melchorita. Y de ahí es de donde sale para que se distribuya el gas a otros lados a nivel nacional. Entonces es una combinación, yo insisto con el tema cultural, porque es una combinación de la decisión política con la aceptación natural de las personas. Eso es súper fuerte y es trabajarlo desde chiquititos, creo yo, ¿no? Porque no lo terminamos de entender y no lo aceptamos y reclamamos, ¿no? Y lo otro era que estaba de acuerdo con lo que decía Magali sobre el tema de los transportes y los corredores, ¿no? O sea, trabajar una red de metros, o sea, es complicado. O sea, se quiere hacer el sistema, y el sistema planeado hace millones de años, ¿no? El metro se iba a hacer en 5 años, o sea, yo he estado 2 años gestionando única y exclusivamente la liberación de predios, y la gente no quiere entender que eso va a ser para beneficio propio, y que no lo estás mandando a la calle, que le estás dando otra casita, ¿no? Pero como tenemos una informalidad tan grande, no queremos dejar nuestro negocio informal que desarrollamos en nuestra casita, para irnos al costado, tener un negocio formal, y permitir que se desarrolle un metro. Entonces, claro, un metro en vez de hacerse en 5 años, llevamos 10 y seguimos solo con 5 kilómetros, ¿no? Está avanzando, pero avanza al ritmo de... Entonces, soñar que la red de metros va a ser la solución, realmente es un sueño de muy largo plazo. Distinto al tema de las redes de buses, ¿no? Yo acabo de venir de una ciudad que es periférica, entre comillas, y te mueves por algo que yo no había visto, porque, bueno, yo solo conozco el metropolitano, de San Campinas, de Sao Paulo. BRTs y BRS. Y entonces, de pronto, el bus tiene su parte como solita, exclusiva, y de pronto, ¡pum!, se meten los carros. Y dicen, ¿por qué se meten los carros? Porque puedes meterte, ¿no? O sea, puedes hacer como la zona mixta. Y de pronto otra vez te vuelves solita. Pero claro, te demoras nada en moverte. Y estos son el tipo de, en realidad son tipo de proyectos que creo que se aplicarían muy bien en provincias. Sí. Y justamente, o sea, no hay recursos para infraestructura fuerte, pero sí para esto. Pero para esto, y además es de muy rápida implementación, es lo que quiere un gerente de transporte de una gestión que ya lleva 1 año y va a tener 3 años más solo para cambiar algo. Se puede hacer inclusive proyectos pilotos, ¿no? Sí, o sea, yo estaba sorprendida porque veía, o sea, caminando llegas a la estación, ¿no? Y no es como porque en mi cabeza está solo el metropolitano, que tienes que subir, no sé qué, cruzar, pero aquí es a nivel de la pista. O sea, la carretera tiene el paradero simple ni siquiera para que te sientes, ¿no? Porque paras nomás. Y la gente no piensa en sacar la mano para tomar un bus o un micro. La gente está parada porque sabe a qué hora pasa, ¿no? Y te subes al bus, aunque estés apretado, es cierto, pero te subes, bajas, llegas y ya está. Y yo decía, ala, eso es ya una seguridad hacia lo que es el... Claro, pero está concientizado en el ciudadano, ¿no? Está concientizado, pero también imagino que han trabajado muchos años en dar un servicio más fiable al ciudadano. Perdón, Francesca, me gustaría retomar la palabra para continuar en la presentación y dejarles espacio para que den porque vamos a tener otro espacio para dar opiniones acerca de qué medidas podemos implementar más adelante. ¿Puedo seguir en la presentación? ¿Sí? Sí, claro. Dale. Entonces, sí, hay varias cosas que se pueden hacer en temas de movilidad sostenible, como estaban diciendo, como promover estos corredores de transporte público. Está también este debate si es mejor un metro o un corredor de BRT o un carril preferencial. Eso también lo vamos a ver en un momento muy brevemente más adelante. Les voy a mostrar ahora como el concepto general de movilidad sostenible para Mobilize Your City. Y es un sistema que sea bajo en carbono, que sea eficiente, que sea seguro y justo. Y entonces esto se puede lograr de diferentes maneras. Y ahorita les voy a mostrar que la idea es que, o sea, digamos, no hay una solución y no hay un proyecto que vaya a solucionar todos los problemas,
pero es la suma de varias cosas que nos va a ayudar a lograr este sistema de movilidad sostenible. Entonces tiene que ser multimodal, no solo con transporte público, pero también con modos activos, considerar que igual va a haber unas personas que tienen que utilizar el vehículo por diferentes necesidades. Y esto quiere decir que tenemos que centrarnos en las personas y en sus necesidades y ver, por ejemplo, un niño de 5 años que necesita para moverse en una ciudad de forma segura, una persona anciana que necesita para moverse en forma segura, una persona en condición de discapacidad, una persona que necesite acceder a servicios de salud, una persona que esté buscando trabajo. Entonces, digamos, dependiendo de la condición de la persona, tenemos que provisionar estos servicios de movilidad que garanticen el acceso a los servicios que tiene la ciudad. Y esto tiene que ver con todos los modos, porque todos los modos tienen que contribuir a los mismos objetivos. Entonces, siempre no dejar, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que esta onda de la movilidad sostenible es una guerra acérrima contra el vehículo particular y no lo es más tener una racionalidad de cómo usamos nuestro vehículo particular para no afectar la movilidad de los demás. Entonces, obviamente, si tengo una emergencia en la casa y tengo a disposición un vehículo particular, pues lo puedo utilizar. Ahora es algo diferente si necesito ir a comprar leche a la tienda que quedan a 5 minutos e igual me voy en mi vehículo particular. Esto es algo que no es racional y que afecta a los demás en el uso del espacio y en a la producción de la congestión. Y está el tema del área funcional y es que tenemos que planificar las ciudades no solamente a nivel de, digamos, el área administrativa que nos compete, sino entender que hay muchos desplazamientos que también trascienden los límites administrativos y tenemos que también planear para estos viajes que se dan ahí. Em, Esto es hablando del tema de la equidad, entonces la movilidad es un modo para acceder a servicios que tiene la ciudad, a empleo, a educación, a salud, esto era lo que estaba hablando antes. Entonces la movilidad representa una oportunidad eh, y también la movilidad hace parte de ingresos que tienen las personas. Lo que yo estaba diciendo antes de hay muchas personas que dependen de las actividades económicas relacionadas al transporte y estos son algunos ejemplos de Buenos Aires, pero también de India y es que hay personas que se gastan hasta el 25% de su ingreso diario en transporte. Y esto es algo que es increíble porque sobre todo entre menos ingresos se tenga, la gente más gasta parte de su salario en transporte. Y entonces esto no es justo y tampoco es equitativo en la sociedad. Entonces una política de movilidad orientada al automóvil es injusta también porque estamos gastando un montón de dinero. No sé cuánto sean las cifras en Perú, pero alrededor de menos del 10% de la población debe tener un vehículo particular. Y entonces para el 90% de la gente todos los días son días sin carro. Y entonces tenemos que planear la movilidad justamente enfocándonos en estas personas que no tienen acceso al vehículo particular, lo que significa que tenemos que pensar tanto en el transporte público como en los modos activos. Pero hay unas barreras para llegar a este tema y era como lo que ustedes ya también estaban discutiendo hace un momento. No hay presupuesto para el tema de la movilidad sostenible porque no estamos convencidos de que se pueda implementar, entonces no asignamos recursos para ello. También hay muchos, digamos, los grupos técnicos en las ciudades puede que no conozcan el tema de movilidad sostenible, entonces tampoco saben cómo proceder. Hay entidades o puede que no existan entidades encargadas de desarrollar políticas de movilidad, entonces nunca va a haber un doliente de quien se haga cargo de desarrollar estos proyectos. Tenemos en la cabeza que desarrollar el transporte es desarrollar más infraestructura y esto es en contravía de estos objetivos de los que les estaba hablando. A veces no hay un buen acercamiento con otros actores que son importantes para desarrollar los proyectos. Hay conflictos como lo que estaban hablando del tema del metro y es que son proyectos complejos que necesitan de colaboración conjunta y cuando no hay una buena relación y comunicación, esto hace que se tarde más y hay una falta de visión estratégica y hay otros problemas relacionados
Y entonces, otra vez vuelvo al tema de cómo en el desarrollo sostenible necesitamos todos los actores, la sociedad civil, el sector privado y los actores públicos alineados para pensar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de los sistemas de movilidad urbana sostenible para hacer un uso eficiente de los recursos y tener proyectos con mayor impacto. ¿Perdón? Creo que tienes que ponerlo más ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Entonces necesitamos una aproximación sistémica para que diferentes políticas públicas converjan y podamos lograr esos objetivos. Y sobre todo, eso también es importante y esta gráfica la quería mostrar porque además de que pocas personas utilizan el vehículo o tienen propiedad del vehículo particular, vemos también que hay muchas personas, por ejemplo, digamos es La Habana, Cuba, más del 50% de la gente camina para sus viajes diarios. Y nosotros no estamos haciendo andenes y aceras para la gente que camina, sino estamos haciendo vías para los carros que circulan. Y esto no es equitativo y no es justo. O diga, no sé si aquí hay ciudades peruanas, está Trujillo, Perú. Si ven, solo hay un 20% de gente que camina o utiliza la bicicleta, pero un 30% de gente que utiliza transporte público formal. Y tenemos que planear también para ellos. No es solo el vehículo particular. Entonces esto hace que se migre, digamos, varios conceptos que se tienen de la planificación tradicional del transporte para centrarse en las personas, mejorar la accesibilidad y la calidad de vida, saber que es una combinación de infraestructura, mercado, regulación, información y promoción. Y entonces, digamos, no voy a entrar en el detalle en esto, pero es entender que el sistema de movilidad es más que los carros y más que las vías, y que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar las condiciones de movilidad en nuestras ciudades, em, que van a tener un impacto muy grande para mejorar las condiciones de desplazamiento de las personas. Y para eso es importante la planificación y los conceptos de planes de movilidad urbana sostenible. Y creo que en esta parte voy a terminar. Ustedes ya conocen qué es un plan de movilidad urbana sostenible. Y si quieren entrar en detalle, podemos hacer otra sesión específica para esto. Pero digamos, es el proceso que ya han llevado muchas ciudades en Perú, en el que se define una visión a largo plazo y se escogen estas medidas pensando en cómo mejorar la movilidad para las personas en una manera sostenible. Ahí voy a parar para que luego Francesca entre en detalle de cómo este concepto de movilidad urbana sostenible está aplicado en el Perú, para que aterricemos un poco los conceptos y luego pasemos a otra discusión. Sí, entonces esta parte era un poco para poner todo en contexto y como dice, con todos los conceptos que explicó Nicolás, como pueden ver, son conceptos que se abordan a una escala global. Estamos en un mundo globalizado, en que también los problemas que enfrentamos como el cambio climático son globalizados, pero finalmente nos damos cuenta que a nivel local también hay muchas similitudes entre países que están, por ejemplo, en la misma etapa de desarrollo, etc. La idea ahora es un poco pensar cómo todos esos conceptos se aplican al Perú, o también cómo han sido desarrollados en Perú. En realidad existen ya muchos documentos y creo que, por ejemplo, cuando hablamos con gobiernos locales que no necesariamente son familiarizados con ese concepto, es importante saber que existen marcos legales y documentos que a nivel nacional ya tienen interiorizados, que es la movilidad urbana sostenible, que es el desarrollo sostenible. Entonces, primero que todo, para promovilidad, la Política Nacional de Transporte Urbano. La Política Nacional de Transporte Urbano es un documento, es una política nacional en la cual se habla mucho de la sostenibilidad del transporte y del modelo de transporte actual. Y en realidad
es de vanguardia comparado a otros países. No todos tienen una política nacional que detalla tanto los objetivos y prioriza acciones que se deben tomar para reducir todos los problemas que nosotros hemos listado con nuestro vivido, pero en realidad están muy bien analizados en el diagnóstico de la política. El problema es reducir el tiempo de viajes, los consecuentes costos muy altos de transporte para la mayoría de los usuarios, los accidentes de tránsito, la contaminación atmosférica. Entonces, en realidad como documento es una herramienta que debe ser utilizada, debe ser vista como, claro, una política nacional, pero también una herramienta que los gobiernos locales pueden utilizar para alinear sus normativas, sus instrumentos de gestión, y creo que como equipo de Promovilidad uno de los retos importantes es darle a conocer cuál es el contenido de la política y siempre que esté, digamos que sí, la agenda de la gerencia de transporte o igual esté alineada a estos objetivos nacionales, ¿no? Entonces, como decía, y usted seguramente ya la conoce muy bien, hace un diagnóstico en esa política en donde identifica estas 4 grandes problemáticas. Entonces, que sería transporte público deficiente, una gobernanza inadecuada, deficiencia en la estructuración de infraestructura para el transporte público y la baja convergencia de políticas, ¿no? Entonces, la idea es, más allá de hacer un diagnóstico, presentar los lineamientos objetivos prioritarios y, bueno, se detallan, ¿no?, 13 servicios y como se indica en la propia política, el éxito que finalmente para un cambio de paradigma depende del compromiso al multinivel, compromiso de la autoridad nacional, el compromiso de las autoridades locales, pero también, como decía Nicolás, los demás actores que están involucrados. El compromiso también es de los operadores de servicio, de los usuarios, de la sociedad civil. Es como hacer una convergencia de intereses para llegar a un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, en la próxima lámina, es un poco para resumir todo lo que ya hemos intercambiado, ¿no? Pero la idea es, toda esa problemática que vemos en Perú, como lo han dicho ustedes con su experiencia, la vivimos cada día, cada usuario la vive cada día, en particular en las ciudades. Hay una baja cobertura en zona periférica, hay falta de integración tarifaria, como decíamos, esta problemática, yo creo que en Perú hasta se llega al 30% del sueldo diario en pasajes. Y tenemos este crecimiento, entonces, de la micromovilidad, porque como decíamos, en realidad no muchas personas tienen carro particular, pero entonces, como no existe servicio de transporte masivo, se crea una micromovilidad en detrimento de sus modos más masivos, y con esto conlleva a incremento de la congestión, se deteriora la calidad del servicio, el aumento del costo, porque finalmente cada pequeño segmento del trayecto tiene su costo. Y lo que es interesante, yo creo, es que en Perú, a pesar de todas estas externalidades negativas, el transporte público sigue siendo el modo dominante en muchas ciudades. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de Arequipa, tenemos también más datos, obviamente, de Piura, de Trujillo, porque tienen PEMUS, de Huamanga, pero, por ejemplo, en Arequipa, el transporte público, cuando escuchamos Arequipa transporte público, pensamos en lo peor que puede pasar, pero en la ciudad, 68% de las personas se mueven con transporte público. Y lo que más hay que ser vigilantes es que, por ejemplo, que está en el PEMUS, es el reparto modal, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población se mueve con qué tipo de transporte? Entre 2008 y 2017. En 10 años, esta franja amarilla, que es la del transporte público, se está reduciendo. Entonces, obviamente con esto hay una aumentación del carro privado, de la moto, del taxi, pero en realidad más justamente de, finalmente, modos de transporte colectivo como el taxi, alternativos al transporte público.
Entonces, quizás una cosa, un aspecto en el cual creo que hay que ser muy vigilante es eso. El Perú representa muchísimas oportunidades, porque en realidad las personas, la mayoría de las personas, dos tercios muchas veces en las ciudades más grandes, dependen del transporte público. Entonces, en realidad, mejorar esa calidad de vida es una forma de mejorar el transporte público, una forma de mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Pero si no se hace nada, va a cambiar esta repartición modal. Y toda esta oportunidad que se tiene se va a perder poco a poco. Y de ahí va a ser mucho más complicado volver a crear por ejemplo, una convicción en el transporte público, cuando ya se haya dejado de utilizarlo, ¿no? Y la próxima lámina, creo que otra política interesante que puede ir complementando lo que hemos estado diciendo es la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial, que acaban de publicar, y esta también pone un foco mucho más detallado sobre la seguridad vial, pero muestra otro tema que quizás no hemos tocado tanto, pero de los siniestros viales. En un paradigma de transporte tradicional enfocado en el auto, obviamente hay mucho más siniestros viales y además fatales, porque no hay seguridad justamente para los peatones, los otros usuarios de la calle. Y en Perú se muestra en la política muy claro que las muertes, lesiones graves son una tendencia creciente en los últimos 30 años. Y otra evidencia es que se concentra en la red vial urbana. Entonces uno puede pensar, sí, obviamente hay también muchos accidentes por el estado de las carreteras, es verdad, pero en realidad los siniestros sí se concentran en la red vial urbana. Y en general, a nivel mundial, esto es una problemática creciente y según la OMS es entre las principales 10 causas de muertes a nivel global. Entonces no hablamos de algo marginal, ¿no? No es simplemente una problemática que sí ya conocemos a alguien que la ha atropellado, pero no, es de verdad una temática a nivel de salud global. Y una problemática multidimensional. Entonces, creo que ahí volvemos a conectarnos con mucho de lo que se decía. Es una problemática de cultura, ese factor humano, de no tener, claro, no pensar que las calles deben ser seguras y que un chofer, un operador de transporte es parte de ese sistema. Pero también es un problema de los vehículos, o sea, vehículos obsoletos que son mucho más inseguros que los vehículos modernos, y del diseño de la vía. Obviamente el diseño de la vía sí puede tener un impacto muy alto en reducir la siniestralidad, sobre todo para usuarios vulnerables. Y no solo hablamos de semáforos, sino quizás reductores de velocidad, o sea, existen muchos tipos de diseño vial que nos permite bajar esa siniestralidad, ¿no? Y finalmente, siempre volviéndose al tema de emisiones, esto creo también, como mostrábamos con los recortes de los periódicos, quizás, claro, hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, que es algo más abstracto, pero en realidad en un parque bipolar que es muy obsoleto también es altamente contaminante, pero nos damos cuenta si vamos a pasear al lado de una carretera o una vía con 4 carriles que no se respira muy bien. Las situaciones de congestión, además de un sistema ineficiente, generan más altos niveles de emisión. Cuanta más congestión hay, más emisiones de contaminantes hay. Y el problema también a nivel, creo, del país es la falta de datos actualizados, ¿no? ¿Cuáles son exactamente esos niveles de emisión para entender el impacto en la salud? Pero en eso, algo interesante justamente es lo que se ha hecho con DEGAM, con la FICETA, con Promovilidad, que es ese curso, ¿no?, que se ha lanzado sobre la emisión de CO2. Y justamente la idea es eso, que hasta que no se pueda ni medir cuál es el estado actual,
es muy complicado también orientar políticas hacia menores emisiones, y sobre todo en provincias, casi todos los datos de Perú vienen de Lima, entonces, y como vemos en los periódicos, igual de vez en cuando miden, y es un problema que se detecta, pero no se comprende en su totalidad. Y sobre este tema, la próxima lámina, un poco también para tener todas las políticas y compromisos que pueden ayudar a entender por qué es tan importante la movilidad urbana sostenible. En Perú tenemos las contribuciones nacionalmente determinadas, que también se enmarcan en el famoso Acuerdo de París, de donde nace Mobilization City, y son 153 medidas, y cada ministerio maneja su implementación, y Promovilidad en realidad es mapeado como actor fundamental para contribuir a estas contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, entender también que tiene un rol adentro de esta política mucho más global. Existe también la ley del cambio climático, que también detalla estrategias para reducir, digamos, la emisión, sobre todo la emisión de gases de efecto invernadero en el país. Y también el Ministerio de Transporte entra como ente rector y actor fundamental para la implementación de esta ley. Y también la Política Nacional del Ambiente 2030 al 2030, que dispone reducir, claro, en 20% las pérdidas del país vinculadas a la vulnerabilidad al cambio climático, y reducir 30% de emisiones al 2030. Entonces, bueno, tenemos estas, como vemos, se marca en compromisos nacionales, y contribuir a un cambio de paradigma en realidad es un reto fundamental para todas estas políticas, estrategias, planes de acción como respuesta al cambio climático. Y obviamente, como ya mencionábamos, la Política Nacional de Transporte Urbano, que menciona entre sus objetivos específicos de contar con sistemas de transporte con baja emisión de carbono para reducir las emisiones de GI. Entonces, un poco la idea ahora era solo hacer un poco todo este vínculo, ¿no? Hablamos de qué es la movilidad urbana sostenible para Mobilization City. En realidad, creo que hay muchos paralelos con lo que es la movilidad urbana sostenible para las instituciones peruanas. Y en particular, siendo parte de Promovilidad, o sea, ya han visto muchísimas veces la pirámide, y creo que esto, ¿no? Ese rol un poco del equipo, también tener en cuenta por qué llegamos a mostrar la pirámide. O sea, es bonita, es sencilla, es directa, pero lleva detrás todo lo que hemos estado hablando esta hora y media. O sea, no es simplemente, no debe quedarse como siendo un esquema ideal. Debería ser el esquema orientador de todo lo que hace Promovilidad también en su cotidiano, de lo que hacemos nosotros como cooperantes. La idea es siempre intentar, a través de nuestras acciones, priorizar el peatón, los modos activos, el transporte público, y lo que estamos hablando creo que va a justificar, ¿no?, el porqué. Y claro, porque la pregunta acá, ¿por qué necesitamos una institución como Promovilidad? Es interesante porque es una pregunta también, ¿no? Me parece que Mobilization City un poco al final de este entrenamiento es ¿por qué necesitamos Mobilization City? Lo más interesante es que Perú tiene Promovilidad, que en realidad tiene una entidad ad hoc para acompañar, para hacer lo mismo que Mobilization City hace a nivel global, intentar crear una transición, un cambio de paradigma en las ciudades al interior del país. Entonces, la idea, creo, acá es entender que Promovilidad puede de verdad aprovechar e impulsar todas las oportunidades relacionadas con la movilidad urbana sostenible, impulsarlas en el Perú. Y como ustedes saben mejor que nosotros, Promovilidad tiene un rol tan importante porque hay mucha necesidad de aumentar la capacidad técnica de los gobiernos locales. Ustedes trabajan con los gobiernos locales cada día, y
y la verdad es que en muchos casos no han podido, quizás no han llegado a ser gerente de transporte ya teniendo una idea muy clara de la orientación que querían darle o conociendo qué es la movilidad urbana sostenible, ¿no? O ni siquiera el desarrollo sostenible. Entonces, es esta responsabilidad de acompañarlos, de capacitarlos en eso. Y también, claro, tienen la oportunidad de establecer marcos institucionales justamente para impulsar los principios de sostenibilidad en las ciudades, siendo igual un programa del ente rector a nivel nacional, y siempre orientado a mantener bajos niveles de motorización privada y elevar la parte modal a pie o bicicleta, o por lo menos mantener la parte modal que existe. Y entonces, en general, la necesidad urgente, ¿no?, de, como decimos, de transformar los servicios de transporte. Y para terminar un poco, bueno, por ejemplo, es una definición de movilidad urbana sostenible que está en la política de multisectorial de seguridad, pero creo que también reúne mucho de lo que hemos estado hablando. Se habla de crear un acceso universal al transporte, ¿no? Hablamos de eso, de la accesibilidad universal. Y el transporte debe ser seguro, limpio y asequible. Creo que con esto se reúne también los tres ejes de la definición que nos dio Nicolás sobre la movilidad sostenible, y que a su vez puede facilitar el acceso a oportunidades, mercancías y servicios. Entonces, como dice, la accesibilidad a la movilidad sostenible tiene que ver con la calidad y la eficiencia de llegar a destinos cuya distancia se reduce más que el hardware, que la infraestructura asociada con el transporte. En consecuencia, la movilidad urbana sostenible está determinada por el grado en que la ciudad en su conjunto es accesible a todo su residente, incluyendo pobres, ancianos, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y niños. Entonces, la idea un poco es esta, pero para terminar, el transporte, tener un impacto en el transporte significa también modelar la ciudad. Entonces, cada vez que se hace una política hacia el transporte, es también entender hacia qué tipo de ciudad queremos ir. Y si queremos ir hacia ciudades más humanas, más inclusivas, más accesibles, todo lo que elencamos, solo un enfoque de sostenibilidad puede permitirnos que el transporte contribuya a eso, y no que al revés vaya en contra de una ciudad más humana, de una ciudad más accesible, más inclusiva, ¿no? La idea es siempre ir hacia más inclusión. No se puede solo abordar el tema, por ejemplo, de la congestión sin pensar a que en esa congestión son personas que se mueven, que tienen que ir de un lugar a otro. Entonces, nada, esto sería un poco para hacer el vínculo con Perú, y teníamos una pregunta. Según ustedes, de todo lo que hemos hablado, hemos hablado que, claro, el modelo de transporte en Perú es muy tradicional, enfocado al auto particular, pero pensando un poco lo que han podido ver en sus estudios, en su trabajo, ¿cuáles son las medidas de movilidad urbana sostenible más comunes que ven en el Perú? Concretas. Después de la pandemia, como que aún las ciclovías, Entonces, implementación de ciclovías. Sí, debería ser consecuente. Y las provincias también deberían como que incentivarse al tema de, no sé, de repente personas con menores recursos, pero quizá podrían acceder a una bicicleta para poder movilizarse y llegar de repente desde el colegio. Incentivar básicamente desde la educación, ¿no? Y ser conscientes de que el cambio depende de ellos mismos, ¿no? Y de que nosotros mismos concienticemos esas ideas. Ya. La próxima semana veremos modos activos, así que el miércoles. Después de la pandemia, como mencionaba, muchas
muchas de las personas han optado a caminar, a salir a sus espacios, a revalorar lo que antes teníamos, pero hemos perdido durante el tiempo por implementación de la infraestructura para el vehículo. Entonces, ahora recién los ciudadanos nos damos por caminar, pero no tenemos ese espacio para poder realizar estas actividades. Entonces, por ejemplo, yo lo digo porque vivo yo en Santa Anita y muchas de las personas les gusta caminar, caminan los sábados y domingos, pero no hay espacios. Hay un pequeño parque, pero el parque está repleto de personas caminando, haciendo ejercicios. Se ha vuelto de moda las ciclovías y todo eso, pero no hay. Entonces, sería nuevamente, con relación a la que dice Talía, implementar esto, ¿no? Y concientizar más a los gobiernos locales para que puedan tener un financiamiento y poder ejecutar estas iniciativas que salen de la misma población, pero ahora no hay la implementación por el espacio. Gracias. Antes de que sigamos, yo quería preguntarles a todos y especialmente a Francesca, porque el tiempo ya se acabó, pero si tenemos tiempo, 15 minutos más de terminar la sesión o si dejamos la parte que queda para la sesión del miércoles. Sí, cerramos las 11:15. Sí, ¿Cerramos la de hoy en 15 minutos? Ok. Listo. Entonces voy a hacer la última parte de la presentación. La voy a hacer en 5 minutos para que todavía tengamos tiempo de discutir la última pregunta, que es muy parecida a la que ya están viendo, pero la idea es que que empecemos a pensar qué podemos hacer desde Promovilidad para promover este tema de movilidad sostenible en las ciudades peruanas. Y para esto vamos a ver este enfoque de EASI, como se dice en inglés, para la movilidad urbana sostenible. Y este es un enfoque de planeación de transporte, que es más que todo una herramienta para desarrollar esto de lo que hemos estado hablando todo el día, que tiene 4 componentes. Uno, que es el de permitir. 2, que es el de evitar. 3, que es el de cambiar. Y 4, que es el de mejorar. Y ya va a entrar en el detalle de qué es cada uno de estos. Entonces, el de permitir es la E, en inglés enable. Y la idea es que tengamos un sistema de gobernanza eficaz y responsable con instituciones fuertes, recursos humanos suficientes y financiación. Que digamos, esto tiene que ver con toda la eficacia de la gobernanza, que en Perú, diría yo, ya está avanzada. No todos los países tienen una institución como Promovilidad que está específicamente enfocada en esto, que puede coordinar, estar en contacto con las ciudades, incrementar capacidades y definir prioridades, que es algo muy importante en este tema de la gobernanza. Entonces, ese cuadro azul que ven ahí es más que todo el tema de cómo nos organizamos para promover estas políticas. Y ya luego los cuadros violetas que ven a la derecha es qué acciones específicas en movilidad podemos implementar para contribuir a la movilidad sostenible. La primera que todo es evitar, y esto quiere decir que el viaje más sostenible es el que no se hace. Si no hay necesidad de desplazarse, yo no me muevo en mi casa. Y entonces, por ejemplo, aquí entran estrategias de minimizar la dependencia de los modos de transporte motorizado, integrar la planificación del uso del suelo, pero también otras medidas que no son muy específicas de la planeación de transporte, como por ejemplo el teletrabajo o el comercio online o todas las actividades que nos ofrecen las aplicaciones digitales que evitan viajes. Y esto es porque si en vez de ir al centro comercial yo compro online, estoy ahorrando un viaje y entonces no estoy ocupando espacio en la vía. Esta es, digamos, la idea general. Y esto hace que haya una eficiencia en el uso del suelo y en el uso del espacio público cuando se hacen viajes. El segundo es cambiar, y es que si no puedo evitar el viaje que tengo que hacer, si la actividad que tengo que hacer necesita un viaje, entonces voy a cambiar a modos más sostenibles. Entonces, al transporte público, a la bicicleta, a pie. Y esto es
esto es para incrementar la eficiencia del sistema de transporte multimodal, no solo basado en el vehículo particular, pero en modos de transporte más sostenible. Y en el de mejorar tiene que ver con la tecnología que tienen los vehículos motorizados que yo uso. Entonces, digamos, esta ya es lo último que se debería hacer porque es lo que tiene un impacto, pero es mucho menor comparado con los de evitar y cambiar. Y es que si tengo que utilizar un vehículo, este vehículo tendría que ser con el mejor estándar de eficiencia. Entonces, sea que tiene una eficiencia energética muy alta o que es de gas, como lo que estaban diciendo ahorita, o es eléctrico o es de hidrógeno. Entonces, ya más tiene que ver con el motor y el combustible que se usa. Entonces, como estaba diciendo, en la E de permitir está todo el tema organizacional, las competencias de las instituciones están bien definidas. Hay una organización que está a cargo de la planificación de la movilidad urbana sostenible, hay recursos humanos disponibles, hay recursos financieros disponibles, hay una interacción fluida del sector público y privado y concertación con la sociedad civil. Digamos que todo el sistema de gobernanza está bien articulado y es fluido, y para esto ayudan muchos documentos de planificación como la Política Nacional del Transporte Urbano o los planes de movilidad urbana de transporte que tenemos en algunas ciudades en Perú. La A de avoid, de evitar, y esto quiere decir evitar o limitar el incremento de kilómetros viajados, y en general es limitar los viajes, y eso es lo que les decía, la movilidad más sostenible es cuando no se viaja. Si no es necesario viajar, pues me quedo en la casa y no pasa nada. O promover distancias cortas y modos activos. Y aquí tiene que ver mucho el tema de cómo planificamos las ciudades, de no tener suburbios muy alejados de los centros de actividades, sino más planificar barrios con usos mixtos, por ejemplo, que una persona pueda salir a una cuadra y encontrar la tienda, la panadería, el hospital, la droguería, el colegio, todos los servicios que necesitan que los puedan encontrar cerca de su casa, y además usar modos sostenibles para las largas distancias. Entonces, si el viaje es largo, puedo preferir los modos sostenibles. En la práctica, esto de evitar se hace con diversidad, entonces diversificar los lugares donde queremos ir. Digamos, lo que está aquí a la izquierda es los suburbios y las centralidades. Entonces, normalmente las ciudades se comportan en términos de ejes como un corazón, que vienen al centro y luego se desplazan en los suburbios y vienen al centro y desplazan a los suburbios. Y queremos más, es un sistema en el que hayan muchas centralidades, los que los viajes no se tengan que concentrar en un solo lugar. El otro tema es la densidad, y es que en ciudades más densas tiene más lógica tener transportes públicos, transportes masivos, porque si no hay densidad, entonces es muy costoso y poco eficiente proveer transporte público. Entonces, si las personas están más juntas de un modo organizado, podemos proveer más soluciones. Entonces, por ejemplo, está esto del desarrollo orientado al transporte, y es, por ejemplo, tener estos desarrollos inmobiliarios a lo largo de corredores de transporte público, o si no, en temas de diseño, y es en lugar, en una plaza, poner estacionamiento, pues mejor pongamos una plazoleta en la que la gente pueda caminar en un modo agradable. Está el tema de cambiar, y es que cuando viajamos podemos cambiar a modos más sostenibles. Entonces, queremos preservar o incrementar el uso de modos que consumen menos energía, usar la bicicleta, promover la caminata, pero también proveer este servicio de transporte público. Y aquí se puede ver en esta tabla cuánta energía se necesita según cada modo y cuál es la capacidad de cada uno de los modos, que por ejemplo para peatones se ve que en el corredor se puede tener 19.000 personas hora sentido. Obviamente estos viajes son mucho más cortos y mucho más lentos en comparación a uno de tráfico mixto, pero también las personas que se mueven pueden ser muchas más. Eso. Y también, aquí no voy a entrar en el detalle, pero todos este tema de promover los modos activos a través de redes seguras y continuas, de desarrollar las aceras, crear permeabilidad en la infraestructura vial, conectarla con los edificios y los usos, desarrollar el transporte público, que digamos esto creo que es claro para todos, pero también limitar el uso del vehículo particular a través de medidas de gestión de la demanda, los límites de velocidad, las zonas de bajas emisiones,
políticas de estacionamiento a través de la tarifa, sobre tasa al combustible y demás. Y el último es el de mejorar, y esto es lo que decía, aumentar la capacidad por vehículo, y entonces es el tema de carpooling, car sharing, aumentar la eficiencia de los vehículos a través del uso de tecnologías más avanzadas y promover nuevas fuentes de energía, vehículos eléctricos, energías renovables y demás. La última pregunta es, de todas estas medidas que les mostré y de lo que es posible hacer en términos de movilidad sostenible, solo queríamos cerrar con ustedes cómo creen, cuáles medidas creen que se pueden implementar en el Perú para promover el tema de movilidad urbana sostenible. Yo tengo una pregunta antes de la pregunta. A ver. La A del ASI, ¿no? Lo que es evitar, ajá. ¿Eso no juega en contra del objetivo número 3 de salud? O sea, estoy pensando en la pandemia y las consecuencias de no moverse, precisamente, fueron en contra de la salud física, obesidad principalmente, salud mental, mucha depresión, muchos problemas de sociabilidad a todo nivel generacional. Y bueno, el tema de lo privado por encima de lo común, cuando venimos hablando de que la idea es lo común antes de lo propio. ¿Cómo juega eso en este concepto? Esa es una pregunta interesante porque aquí es más cuando un viaje no es necesario. Y entonces aquí tenemos que hacer una lista de qué es necesario. Entonces, digamos, si necesito acceder a educación, esta es una necesidad básica. Si necesito acceder a servicios de salud, esta es una necesidad básica. Si necesito recreación y necesito ejercicio físico, es una necesidad básica. Entonces, digamos, hay cosas de las que no podemos escapar. Entonces, igual, estos son más los viajes que los hago sin necesidad, como aparte de que sea recreación, porque igual queremos que la gente tenga tiempo de ocio y de recreación. Hay viajes que se hacen que no son, sí que están relacionados más como al sobreconsumo. Entonces, esto es lo que decía, como cuando una persona quiere ir a la tienda en su vehículo y la tienda queda a 5 minutos. Esto es un viaje que se podría evitar, o planeando mejor, lo podría hacer, no sé, cuando salgo al colegio, vuelvo y traigo la leche a la casa. Es verdad, y yo creo que justamente el periodo del COVID fue un experimento que puso a prueba esto de lo de evitar viajes, porque al final se vio que muchos de los viajes que hacemos todos los días se pueden evitar, pero no es lo ideal porque no vamos a tener ciudades muy amigables y muy sostenibles si todo el mundo está en la casa y no se pueden ver. Entonces, al final, el tema de evitar, por eso se dice evitar o limitar el incremento de kilómetros viajados, porque la idea no es que se acaben los viajes, sino que los hagamos de un modo más racional. Entonces, sí, hay un tema del lenguaje que todavía no está bien definido ahí, y sí, la idea no es quitar todos los viajes que se quieren hacer, sino más racionalizarlos en un modo sostenible. Gracias. Claro, también es como que la forma en que uno decide viajar es muy diferente, ¿no? Que hasta en países donde los millonarios se trabajan en jet privado, contaminante, es como también eso, ¿no? De evitar, y también, como decía, si la tienes 5 minutos, uno puede caminar. No necesariamente significa no me quedo en casa, no necesito azúcar, pero un viaje caminando no tiene el mismo peso que un viaje en carro. Ya, bueno, entonces, bueno, en realidad son las 11:15, pero podemos igual ir cerrando con esa pregunta que decía Nicolás, y seguro podremos ir desarrollando más en las próximas sesiones, porque ahí ya vamos en temática como modus activo género, entonces vamos a tener más ejemplos de medidas, pero así de lo que les surge como ideas de medidas. Talía, Brescia han hablado un poco de eso de
de impulsar los modos activos, quizás creando espacios más amigables con, bueno, de una forma recreativa y no, con ciclistas, con peatones, entonces con usuarios de movilidad activa. Creo que también lo que hablaba Magali sobre la importancia de los corredores es esto, ¿no? De cómo reorganizar el transporte público. ¿Y qué más medidas les parece que serían, sobre todo en las ciudades de provincia, en las ciudades que ustedes conocen de movilidad, qué tipo de medidas? En realidad, viéndolo desde un punto de vista, digamos, un poco más macro, en general, o sea, las dos partes, digamos, es así. O sea, me parece bien chévere la metodología, no la he visto antes. La parte I, esta que está hablando de, no recuerdo su nombre. Enable, haciendo posible. Está asociado completamente a la parte de gobernanza. O sea, yo veo el tema como dos grandes problemas, ¿no? El problema de gobernanza y el problema técnico, ¿no? Entonces, pero realmente, si uno tiene que pensar en qué priorizar, o sea, yo priorizaría, las dos cosas tienen que avanzar al mismo tiempo naturalmente, pero necesitamos trabajar de manera radical en cómo potenciamos la gobernanza de las ciudades, ¿no? Porque es el tema de que no nos permite avanzar en realidad. Por más grandes ideas que tengamos, por más grandes tecnologías que queramos importar o lo que sea, o sea, si no tenemos una municipalidad o un gobierno local, uno, con claridad sobre lo que necesita tener o necesita trabajar, segundo, con el personal para poder, al menos liderar las iniciativas, o sea, vamos a tener dificultades, ¿no? Entonces, yo me quedo bastante con esta idea, con este framework que han planteado y con la idea de, o sea, cómo reforzamos aún más esta idea que estamos buscando, ¿no? Justo tuvimos una reunión con el ministro hace un par de semanas y hablamos de la idea de poder trabajar o sea, hacer un proyecto para potenciar la institucionalidad de las municipalidades, ¿no? Y que permita que haya continuidad, al menos de los técnicos, o sea, normativamente hablando, ¿no? Y es algo a lo que tenemos que meterle mucho, como hacemos aquí. Considero que va a ser una de las prioridades también del 2024, junto con el tema de las capacitaciones de la municipalidad. O sea, mi participación ahorita ha buscado orientarse más en la parte de gobernanza. No sé, y es interesante porque como decía Nico, en realidad, o sea, Perú ya está atacando ese tema con la creación, por ejemplo, de Promovilidad en Lima del ATU, pero creo que es importante lo que dice sobre todo desde un punto de vista interno de la autoridad pública, que en realidad no estamos todavía cerca a que sea una gobernanza fuerte y sólida. Y claro, Promovilidad tiene ese reto, ese doble reto, ¿no? Porque primero, fortalecerse como entidad, y segundo, fortalecer los gobiernos locales de 29 ciudades. Entonces, un doble reto. Y es importante tener en cuenta que sí, de un lado ya existen algunas cosas, pero que siempre hay que reforzar y ir viendo donde, por ejemplo, lo que hablas, ¿no? De los cambios entre funcionarios, cómo asegurar una sostenibilidad cuando no se sabe exactamente quién va a retomar el proyecto, etc. Es importante. Yo les propongo que la discusión la dejemos ahí y se lleven la pregunta para la casa de tarea. Y después de las otras 3 sesiones que vamos a tener en modos activos, género y transporte informal, vayamos alimentando la respuesta y en la última sesión volvamos a visitar esta pregunta para ver qué nuevas medidas ustedes piensan que se pueden implementar. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. No quisiera robarles más tiempo porque después de 2 horas yo sé que la tensión se cae, pero me da mucho gusto verlos. La siguiente sesión no la voy a presentar yo, sino mi colega Diana. Ella va a estar hablando de modos activos. Igual Francesca va a estar apoyándola. Entonces, espero que tengan buen día y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.